Muy bien, bienvenidos a este nuevo episodio de la Biblioteca de Colecciones. En este momento estamos realizando la implementación de un patrón de diseño denominado el patrón iterador. Este patrón de diseño tiene por objeto realizar el recorrido y actualización de cualquier ítem de una colección independiente de su implementación interna, bien sea vectorial, simple o doble enlazada. Hemos visto por las implementaciones que se han realizado en distintos tipos de colecciones, ya sea pila, lista o cola, que los algoritmos para realizar las mismas operaciones de inserción, extracción, modificación, recuperación, pueden ser bastante distintos. Pueden tener variaciones tan diversas que hace que saltar de una implementación a otra sea algo complicado. Esto lo veríamos, por ejemplo, en la implementación de métodos de ordenamiento para estructuras lineales que no estén basadas en arreglos estáticos, como por ejemplo las estructuras enlazadas y doble enlazadas. Para mitigar esta situación, emerge una solución bajo la forma del patrón iterador. Este patrón tiene como espíritu o motivación crear una forma homogénea de recorrido en cualquier colección indistinto de su implementación interna. Es un poco como viajar en avión, donde no importa si hay montañas, valles, colinas, lagos, océanos. Para el avión es indiferente si está a cierta altura llegar de un punto A un punto B. No así para un vehículo terrestre, marítimo, etc. El patrón iterador comienza, como lo hemos tratado en principio, como código que está inserto dentro de la clase tipo abstracto de datos, la clase que está en el top de la jerarquía. Este patrón iterador va, como cualquier clase, que después podría extraerse a un diseño independiente, a una clase extra, pero como cualquier clase lo hemos colocado dentro de una región para agrupar todos sus elementos. El patrón iterador va a tener atributos y operaciones. Los atributos de este patrón consisten en determinar dónde se encuentra ubicado el iterador, en qué lugar de la colección, y esto está determinado por un índice. Recordemos que el índice en la colección estaría entre 0 y longitud -1. Ese rango es el rango de índices válidos, y en este rango se encontraría índice actual. Esa información es información delicada a la cual el iterador tiene que darle mantenimiento. De otro lado, tenemos el ítem actual, que consiste en aquello que contiene la posición actual. En otras palabras, es la información que subyace en la posición del índice actual. Muy bien. De otro lado, tenemos que estos atributos tienen que estar constantemente actualizados para que nosotros podamos realizar, por ejemplo, modificaciones a la información actual, podamos hacer consultas y otro tipo de operaciones. En este mismo orden de ideas tenemos operaciones para el patrón iterador. Esas operaciones se dividen en 4 categorías: accesores, mutadores, posicionadores y consultores. Los accesores simplemente son servicios
que nos van a retornar el contenido del atributo índice actual y el contenido del atributo ítem actual. Recordemos que esta clase TAD es la base de una jerarquía y por ende estos atributos serían protegidos para que se propaguen a todos los o las especializaciones del TAD, en particular TAD vectorial, TAD enlazado y TAD doble enlazado, de tal manera que aquellos también tendrían índice actual e ítem actual. Muy bien, con esto en mente salimos de accesorios. Tenemos también mutadores. Aquí tenemos únicamente un servicio que nos va a permitir el cambio o modificación del ítem actual por otro contenido que estaría en el parámetro ítem. Ese cambio aún no se puede implementar, como observamos aquí, debido a que es muy distinto hacer la implementación en una estructura vectorial que en una estructura enlazada por su estructura de nodos. En ese caso, tenemos que esperar por la implementación en una clase derivada de TAD. Por ende, este método se quedaría virtual. Posicionadores. Estos servicios nos permiten el desplazamiento hacia una posición específica, como en el caso de ir a un índice, o el desplazamiento bien sea al ítem siguiente, al anterior, al último o al primero. Vemos aquí que hay servicios que son virtuales y otros que no. Vamos a ver por qué. Los servicios que no son virtuales se pueden implementar aquí mismo. Por ejemplo, para ir a un ítem anterior, implementamos un patrón método plantilla, que en otras palabras sería un algoritmo invariable que hace llamados a partes variantes. ¿Por qué invariable? Porque indistintamente de la implementación, nosotros entendemos que ir al ítem anterior consiste en preguntar si hay un lugar a dónde ir, es decir, si hay un anterior, y si existe, entonces retroceder hasta allí, dar el paso. Nos preguntamos si es posible dar el paso, y si es posible, damos ese paso. En caso contrario, si no hay ningún lugar a donde ir, no hacemos nada y retornamos falso. Esta es la parte invariable. Lo mismo sucede con ir siguiente. Tiene una parte invariable que invoca a una parte variante. La parte invariable es que si existe un lugar a donde ir, entonces vamos a ese lugar. Si no existe, entonces simplemente no hacemos nada y indicamos que la operación fracasó. De otra parte, tenemos otras implementaciones, por ejemplo, para ir primero e ir último. Veamos su implementación. Estos métodos están marcados como virtual. Al estar marcados como virtual, estos servicios no se pueden implementar aquí, porque es muy diferente realizar la ubicación del primer elemento sobre un arreglo, sería simplemente el índice 0, a realizarlo sobre una colección enlazada, que consistiría en recuperar el nodo primero y colocarse allí. Entonces, como no sabemos, aquí todavía no se sabe el tipo de implementación, lo que hacemos es esperar por una implementación que se va a indicar más abajo con un método del mismo nombre, pero con
el override desplazando a esta lógica. Lo mismo sucede para ir último. No tenemos certeza de cómo ir a un último. En consecuencia, tenemos que esperar por una implementación que se proporciona en una clase derivada. Igual sucede para avanzar un ítem. No sabemos, para avanzar un ítem en enlazadas es acceder al nodo siguiente, por ejemplo. Mientras que en vectoriales sería incrementar el valor del índice para el arreglo. Así que no tenemos idea cómo hacerlo aquí porque cualquier implementación se puede dar. Así que lo implementamos luego. Y sucede lo mismo con retroceder el ítem. Muy bien. Muy bien. Ahora, ¿cómo podemos encajar las partes del rompecabezas en otras clases que serían específicamente las clases que descienden de este TAT? Bueno, esas clases tendrían los métodos heredados de este iterador y también sus atributos como tal. En ese caso, nosotros tenemos que realizar una acción y es que los TAT vectorial, por ejemplo, también tendría su parte del iterador, pero únicamente estaría implementando la lógica de aquellos métodos que en el TAT estaban virtuales. Aquí lo sobreescribiría. Entonces tendríamos un override para poner ítem actual y métodos posicionadores desplazados para ir primero, ir último, avanzar ítem y retroceder ítem. Lo mismo sucedería con las clases TAT enlazado. Tendrían su parte del iterador, aquí lo tenemos, donde tenemos el poner ítem actual y los posicionadores también desplazados. Aquellos, recordemos que estarían marcados como virtual arriba en el TAT. Sucede igual para TAT doble enlazado. Tendremos el iterador, mutadores, el poner ítem actual desplazado y posicionadores desplazados, aquellos que fueron marcados como virtual en el TAT. Bien, ya está toda la estructura lista para comenzar a realizar la implementación. Tenemos entonces ahora que realizar la apreciación sobre los consultores. ¿Qué significa un consultor? Bueno, vamos a verlo. En el caso de los consultores tenemos dos, hay siguiente y hay anterior, los cuales se usaron en los patrones método plantilla, ir anterior e ir siguiente. Ahí tenemos los servicios. Entonces estos servicios de hay anterior y hay siguiente se usan ahí y veamos la implementación. En esencia, saber si existe un lugar a dónde ir consistiría en realizar una pregunta. Preguntarse si la colección no está vacía, ¿verdad? Y si el índice actual es mayor que 0. Si hay un lugar a donde ir, esto tendría que resultar verdadero. Si hay un lugar siguiente a donde ir, entonces la pregunta cambiaría a esta. De tal manera que todo esto también se puede implementar aquí sin ningún inconveniente. Muy bien. Vamos entonces a ver una aplicación instantánea del patrón puesta aquí en el servicio ir índice. Veamos cómo podríamos usar el patrón para servirnos de la lógica que ya está implementada y construir un servicio que se llame ir índice para todas las colecciones, indistintamente de su implementación. Vamos a ver entonces el resultado. Muy bien. En este apartado, como ya lo mencionamos, realizamos la implementación del ir índice con un parámetro índice de tipo entero. ¿Qué podemos hacer aquí? Lo primero es que para ir a un índice determinado indistintamente de la colección, nosotros tenemos que hacer
3 preguntas. La primera pregunta consiste en averiguar si ese índice por descarte es 0. Si el índice por descarte es 0, en ese caso nosotros podemos intentar ir al primer elemento. ¿Cómo se hará ir al primer elemento? Eso no es un problema de TAD. Es un problema o bien de TAD vectorial o de TAD enlazado o TAD doble enlazado. Quienes son responsables de ubicarse en el primer elemento y asimismo actualizar los atributos de índice actual e ítem actual. Lo importante es que él haga el trabajo. Listo. La segunda pregunta que hay que descartar, noten que cada pregunta que voy a colocar aquí tiene un camino de salida directo, no son casos o son decisiones exclusivas o excluyentes unas con otras, no se van a mezclar. El segundo caso sería preguntarnos si el índice que se ha pasado como argumento tiene la magnitud de longitud -1. Si este es el caso, entonces lo que haríamos es ir al último. Nuevamente, el trabajo de actualizar el índice actual y el ítem actual le correspondería a la versión específica de TAD vectorial, TAD enlazado o TAD doble enlazado, donde ellos tendrían que hacer la implementación aquí y justamente aquí ocurriría la actualización de esos atributos que han llegado gracias al mecanismo de la herencia. Muy bien. Ahora, la tercera pregunta para descartar sería si PRM índice es un índice válido. Entonces, vamos a preguntar si es válido ese parámetro. Si esto es válido, hay que realizar algo. ¿Qué sería lo que hay que realizar? Bueno, lo primero que hay que hacer es que este algoritmo va a funcionar para todos los tipos de colecciones. En consecuencia, funcionaría para vectoriales, dobles y simples enlazados, siempre haciendo un recorrido hacia adelante, porque es el denominador común para todos estos. Entonces, vamos a realizar primero un desplazamiento de ir al primer elemento. Segundo, tendríamos que comenzar realizando una iteración. Voy a hacerla pequeña, así que voy a colocar, por ejemplo, mientras que el atributo del índice actual sea menor que PRM índice, realizo un desplazamiento hacia el siguiente ítem. Note que estoy usando el método ir siguiente en lugar del método avanzar ítem, porque este método es virtual y además hace el avance sin mediar una verificación si existe o no un lugar hacia dónde ir. Mientras que el método ir siguiente sí hace la verificación de si existe un lugar hacia dónde ir, entonces avanza el ítem. Por esa razón utilizo el ir siguiente. Bien, con esto, después de que termina el ciclo, retornaría true porque pudo hacer el desplazamiento. Y en cualquier otro caso, retornaría false porque no encontró una respuesta satisfactoria ni a esta pregunta para ir derechito allí, ni a esta para ir directamente allí sin tener que hacer el recorrido. Y entonces
Como esto sería falso, es porque el índice no estaba contemplado entre longitud -1 y 0. En consecuencia, el método sale sin hacer nada. Y esa sería la implementación para cualquier tipo de colección. Obviamente, este recorrido es muy ineficiente para vectoriales. Para enlazados, está bien avanzar hacia adelante. Para doble enlazados, a veces está bien, a veces no tanto, porque es probable que yo, por ejemplo, si estoy en una colección doble enlazada y si mi ítem actual está más cercano del lugar de desplazamiento, pueda ir hasta allá directamente usando los nodos anterior o siguiente. En el caso de una simple enlazada, tendría que recorrer desde el inicio. Entonces, hay consideraciones, pero esto sería un algoritmo general de demostración de cómo se puede usar un iterador. En consecuencia, voy a permitirme dejar este método virtual. No significa que por ser virtual no tenga lógica, sino que si se encuentra una mejor versión en vectorial, enlazado o doble enlazado, se puede reemplazar. Y esa sería la demostración del iterador. Bien, con esto último, que este método se ha transformado en virtual para aceptar otras mejores versiones, tendríamos que hacer una actualización sobre los TADs intermedios para ese mismo servicio. En consecuencia, tenemos que realizar una implementación, por ejemplo, para vectorial que indique ir a un índice. Eso quiere decir que el método de aquí podría tener otra connotación, ¿cierto? Y podríamos ubicarlo aquí, donde en lugar de tener esta virtualización, la cambiamos por override y aquí hacemos el reemplazo de una lógica más eficiente, como tal. Lo mismo ocurriría para TAD doble y TAD simple. Si yo quiero crear una mejor versión. Si no, simplemente no coloco nada. Si quiero crear una mejor versión, la pongo. Si no, no. Por ejemplo, en el caso de TAD enlazado, la única manera pues es recorrer desde el inicio. O bueno, también puedo tomar el ítem actual, pero el ítem actual, ojo, no es un nodo actual. El ítem actual es un contenido de tipo, así que no es un nodo. Quiere decir que para TAD enlazado no existiría una mejor versión. Entonces aquí la opción es no implementar nada adicional. Para TAD doble enlazado podrían haber distintos recorridos, distintas formas de hacer el recorrido, pero en inicio pues esa está bastante bien. Así que la única propuesta sería que en TAD vectorial se cree una mejor versión, mientras que en TAD enlazado y TAD doble enlazado no hay mejor versión, no se sobrescribe la lógica de ese servicio. En vectorial sí se puede sobrescribir y se puede encontrar una mejor forma de implementarse. Bien, ¿qué haríamos entonces para una implementación de ir a índice que desplaza la lógica del TAD, pero en vectorial? Bueno, ¿cómo sería entonces? Bueno, en esencia podríamos escribir algo como esto. Primero preguntarnos si es válido ese índice, siempre es muy importante, y si es válido, entonces podemos hacer lo siguiente. Podemos actualizar el índice actual al índice que nos han pasado por parámetro. Es lo primero, es la actualización, es la demostración de que ellos se encargan de esa actualización. Y luego, ítem actual se va a actualizar a lo que tenga, o el contenido mejor, que está ubicado en la posición del índice actual. Ese contenido lo tenemos en el atributo de ítems. Allí están los ítems de la colección vectorial.
Y como ya actualizamos el índice actual y al índice que ya pasaba por parámetro, y ese índice ya lo validamos y está correcto, entonces le decimos lo que esté en ítem actual es el contenido del índice actual en la colección de ítems. Con esto ya puedo regresarme con un true y posteriormente, si nunca ocurrió eso porque el índice no era válido, entonces retorno falso. Y esa sería una mejor versión. ¿Por qué? Es una mejor versión que la que existe en TAD. Vamos a verlo. Analicémoslo en paralelo. Es una mejor versión porque si bien la versión de TAD es una versión que excluye algunas preguntas para ir rápidamente, esta hace un recorrido secuencial. Y sabemos que en las colecciones basadas en arreglos, nosotros podemos realizar acceso directo a cualquier posición en el arreglo mediante un índice, de tal manera que esta sería una mejor versión, más eficiente y vale la pena sobreescribirla. Por esa razón, este se mantuvo virtual para que sea desplazado aquí en las vectoriales. Sin embargo, en enlazadas y en doble enlazadas no va a existir por el momento una mejor versión, así que se puede quedar de esta forma. Con esto hemos dado una demostración de cómo pueden ser los inicios para el patrón iterador. En los próximos capítulos vamos a ver más aplicaciones del patrón iterador y veremos cómo el uso de ese patrón junto con el patrón método plantilla va a transformar sustancialmente, además del patrón mensajero, la arquitectura de todo este framework de colecciones. Por su atención, muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima.